a esta reunión donde convocamos parte de la mesa de lo que es hoy la permanente, de más senadores. Damos también el agradecimiento al presidente de la Cámara de Senadores que nos acompañan. La invitación es completa para ambas cámaras, sin excluir a nadie, sea o no de la comisión permanente. Este es un tema esencial que reúne la atención de toda la nación paraguaya. Mi querido ministro, agradecerte a vos en representación del Ejecutivo. Así que nos trajiste una propuesta bastante interesante que ya te das cuenta que por lo visto ha motivado a movilizarle a todo el mundo en esta fecha de enero, lo cual también creemos y te comprometemos para la primera sesión, con eso inicio, con la primera sesión de la comisión permanente, en los primeros órdenes del día, invitarte con tu equipo nuevamente para poder explicar y no cansarte de explicar para que no quede ninguna duda. Así que pedimos por favor a la gente de prensa tomar su lugar para poder iniciar, para que la gente de área técnica, ellos tienen una propuesta que tienen que demostrar utilizando también la parte de atrás. Esto está transmitido en directo, entonces si podemos dar espacio, entonces después queda, el ministro va a quedar a dar todas las explicaciones necesarias. Le pido que se retire, entonces van a poder después al final, sin ningún problema, darle la explicación al ministro para poder darle la comodidad que ellos puedan explicar con su equipo técnico, darle la bienvenida, agradecerle a los diputados y senadores presentes en sala por la participación el día de hoy. Así que no se enojen, pero Michín Laurezales. TV Senado transmite en directo. TV Senado transmite en directo, tiene mayor alcance que TV Cámara, así que la competencia hincho nomás, yo soy fanático de la Cámara de Diputados, ahí venimos con Bachi. Gracias a los recursos que da el MEC. Según Dionisio, lo que éramos diputados vinimos a contaminar el Senado, según Dionisio. No, señor. Ahora en día es mi comisario. Senador, por favor, quédate con nosotros. Tienes que despejar allá enfrente. Sí, sí. Dale, Rosana. Está siendo transmitido, no se pueden ver. Te voy a dar la palabra. Hablar, chiste cortito. No, presentarle. No vaya nada. No, quédate presente. ¿Estamos? Sí. Muy bien, muchas gracias. Damos inicio ahora sí a la reunión, siendo las 9:15 de la mañana. Damos bienvenida nuevamente a tu equipo, ministro, y a usted. Y a partir de ahora se queda esto a cargo de usted para dar la explicación necesaria. El formato es el siguiente. Él da la presentación oficial del proyecto. Los legisladores luego cada uno va a tener su turno para las preguntas necesarias. Usted va a decidir si responde de a uno o en general, pero para poder tener un orden en la reunión. ¿Está bien? Así que tiene la palabra usted, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a los señores parlamentarios presentes. Voy a hacer una breve introducción y después Liz se va a encargar de hacer la presentación técnica que tenemos acá. Quiero empezar diciendo de que el modelo económico nuestro se basa en un esquema tributario bastante competitivo, que todos conocemos como 10-10-10. Y si bien es competitivo, tiene muchas implicancias. Y quiero resaltar dos implicancias de ese modelo que tenemos impositivo. En primer lugar, implica la mayor eficiencia posible en términos de recaudación, porque las tasas impositivas son relativamente bajas o competitivas con relación a otros países de la región. Y es por eso que con apoyo del Parlamento, el Poder Ejecutivo había pasado una de las reformas más importantes de esta gestión de gobierno, que ha sido la creación de la DENIT, y a través de la cual nosotros hemos logrado claramente una mejor eficiencia en la recaudación sin tocar ningún tipo de impuestos.
ya que lo que se llama presión tributaria, es decir, la recaudación tributaria como porcentaje del Producto Interno Bruto, que estaba alrededor del 10%, subió a 11.2%, creo que terminó a finales del año 2025, es decir, un 1,2% más aproximadamente de recaudación como porcentaje del PIB, lo cual es mucho. Para cualquier país del mundo, por lo general se recauda 1,2% cuando existe realmente aumentos significativos en los impuestos, y nosotros hemos logrado ese aumento sin necesidad de tocar las tasas impositivas. La otra pata bajo la cual se basa el modelo paraguayo básicamente habla de una mayor eficiencia, o requiere de una mayor eficiencia en términos de los gastos también, no solamente de los ingresos sino de los gastos. Y ahí no les quiero cansar demasiado en indicadores de lo que se ha venido haciendo, pero les voy a dar un indicador únicamente que creo que no se valora en su justa causa todavía. El porcentaje de los impuestos que estaban destinados al pago de salarios de los funcionarios, que estaba en algún momento llegó al 70%, los últimos años antes que asumamos estaba alrededor del 65% aproximadamente. Nosotros lo hemos reducido al 52% a finales del año 2025, 52%. Y si bien tiene sus debilidades, este indicador es un indicador que siempre nos reclamaban anteriormente en sectores de la prensa, la ciudadanía en general, por qué se gasta tanto en los impuestos en salarios. Nosotros hemos conseguido al menor nivel histórico, 52% de los impuestos, con lo cual hay un 48% que puede ser destinado a otras cuestiones. Pero dentro de esa búsqueda de mayor eficiencia en los gastos, nosotros hemos identificado algo que es muy significativo y que puede ser ajustado de una manera más equitativa, las responsabilidades por las erogaciones que se están haciendo. En este caso me refiero a la caja fiscal. Ustedes habrán visto el día de hoy, es información pública, está publicado en la página web, el desequilibrio que tiene la caja fiscal a finales del año 2025 son de 380 millones de dólares. 380 millones de dólares. Un par de cuestiones con respecto a este número que de por sí ya es enorme. Es de que incluso estuvo por encima de lo que teníamos proyectado nosotros inicialmente. Creímos que íbamos a terminar el año con 350 millones, enorme también, pero fue más de lo que teníamos previsto, 30 millones más de lo que teníamos previsto. En segundo lugar, esto tiene un crecimiento exponencial, con lo cual habla de la necesidad de tomar medidas. Y no voy a hablar todavía de las medidas porque eso lo vamos a presentar después, pero cualquier medida que se tome tenemos que tomarla ya, porque es una sangría enorme que no solamente es alto hoy, sino va a ser mucho más alto el año que viene. Porque esto era en un momento 50, después 100, después 200, después 300 y después 380. O sea, casi que va subiendo 100 millones por año, vamos a tener los números después. Entonces representa una sangría muy importante. Y para poner un poco en contexto, 380 millones, si bien me acuerdo, Oscar, es básicamente casi el 100% del presupuesto de medicamentos del Ministerio de Salud Pública. O sea, un poco para que vean qué son 380 millones. Casi el 100% del total de medicamentos del Ministerio de Salud Pública. Un poco para que vean lo que es el impacto que está teniendo esto en el sistema tributario, en el sistema fiscal paraguayo. Nos está comiendo todo el espacio fiscal y no estamos teniendo espacio suficiente para cumplir con proveedores. No tenemos espacio suficiente para seguir aumentando la cobertura de salud, la propia cobertura de educación o la propia cobertura de infraestructura, que son todas cuestiones que nosotros necesitamos. Acá no sirve de nada acusarle a un sector u otro de que es el responsable de. Acá es un problema que tenemos que encararlo todos.
y donde todos vamos a tener que contribuir a solucionar este agujero que tenemos de 380 millones de dólares por año. Y eso en el año 2025, como dije, este año va a ser mayor. Entonces, nosotros hemos diseñado una reforma que consideramos equilibra mucho más las responsabilidades en términos de cubrir este déficit que estamos teniendo cada año y donde cada parte va a colaborar para ir cerrando este desequilibrio que tenemos. Sí, ya quiero adelantar de que esto no elimina en su totalidad el desequilibrio, pero por lo menos contiene el crecimiento en niveles un poco más bajos de lo que tenemos ahora y lo contiene por un tiempo suficiente en el tiempo. Eso se realiza a través de un cálculo que hicimos nosotros, un cálculo actuarial. Pero no va a ser la solución para llevar a un déficit cero, pero sí a un déficit que sea mucho más sostenible y mucho más equilibrado a lo largo del tiempo. Finalmente, nosotros, presidente, estamos abiertos a todos los diálogos que sean necesarios. Nuestro objetivo es un objetivo técnico, bajo el entendimiento que la responsabilidad del MEF es alertar, en primer lugar, darle un diagnóstico certero, técnico, imparcial de cuál es la situación y después presentar lo que a nuestro entender es una solución absolutamente técnica, no política, y donde va a llevar realmente a que el Paraguay como Paraguay esté mejor, porque realmente acá tenemos inequidades de que creo que nos parece tenemos que corregir. El mejor modelo siempre de una caja fiscal o una caja de pensiones es todo el mundo con las mismas reglas. Todo el mundo con las mismas reglas. Entonces el espíritu de esta reforma que presentamos, si bien no llega, digamos, a hacer una sola regla, es muy parecido a través de los diferentes esquemas de jubilación que se tienen para diferentes sectores del funcionarios públicos que existen. Tenemos una situación en donde básicamente hay un solo sector que no es deficitario, que es el sector administrativo, pero ya el superávit que tiene es muy poco. Todos, absolutamente todos los demás son deficitarios en el sentido de que los ingresos que se tienen por la gente activa no son suficientes para cubrir los gastos que se tienen por pago de jubilaciones. Por último, y quiero aclarar muy bien esto, acá se están respetando los derechos adquiridos, porque hubo gente que ya empezó a decir de que con esto se van a afectar a aquellos que ya están jubilados, lo cual claramente hay un articulado en donde se dice esto no le afecta a quienes ya tuvieron el derecho a la jubilación. Ellos ya entraron, ya salieron con unas reglas y por tanto se van a respetar los derechos adquiridos de esa gente. Implica a los que no tienen derecho en expectativas, tal vez creo que se denomina eso, pero no se le toca a quienes ya han tenido ese derecho a la jubilación. Buscamos una jubilación digna, en eso coincidimos con muchos de los que estuvieron hablando en estos días, pero una jubilación digna para todos. No una jubilación digna para algunos nomás y que los otros el día que se jubilen tengan una falta de recursos para acceder a una jubilación. Nosotros desafortunadamente ya vimos esta película en Paraguay. Fue el caso de la caja de jubilaciones bancarias, en donde la gente tuvo que aportar más. Los jubilados tuvieron un corte en sus jubilaciones, o sea, ahí no hubo derecho adquirido, ahí tuvieron que contribuir con sus jubilaciones para cubrir el agujero y el Estado lógicamente tuvo que poner también. Entonces, basado en todo eso es que nosotros hemos presentado esta propuesta de caja fiscal. Ahora le paso la palabra a Liz para que haga una presentación breve para que entendamos dónde estamos parados. Es importante antes de dar una solución tener el diagnóstico preciso y este es un diagnóstico preciso de dónde está la caja fiscal en este momento.
Buenos días, señores parlamentarios. Como decía el ministro, el objetivo es presentar los principales focos de problemas que origina la caja y los que impulsan justamente las medidas de reforma que proponemos desde el nivel técnico. Siguiente, por favor. Siguiente. Básicamente, ay, no está. Se congela. No, está ahí muy bien. Tiene que también. Hambre cero. También. Sí. También. No, el impacto cuando empezás a ver lo que es. Ahí. Bueno, aquí básicamente lo que nos muestra es la situación crítica y qué es lo que genera. En primer lugar, el sistema es bastante fragmentado, donde todos los cotizantes cotizamos el mismo porcentaje, sin embargo el acceso a los beneficios difiere según el sector al que uno pertenezca. También el desafío demográfico, tenemos cada vez una población más longeva, con una expectativa de vida mayor, que actualmente están para Paraguay alrededor de los 77 años. Y eso también sumado a la característica del sistema de caja fiscal, que es básicamente, si bien no es cerrado puramente, es un sistema ya con muy pocos cotizantes por cada jubilado. Entonces, esas cuestiones imponen presión financiera. También las jubilaciones tempranas, sobre todo en Magisterio Nacional y las fuerzas públicas, que justamente no tienen edad mínima como requisito para la jubilación, solamente tienen el requisito de los años mínimos de aporte. Y finalmente, otro problema importante es el agotamiento cercano que esperamos de los recursos excedentes acumulados por el programa civil. Siguiente, por favor. Aquí vemos la evolución del flujo del déficit de la caja fiscal discriminado por sectores. Como ya bien lo señalaba el ministro, este flujo fue incrementando de manera muy sostenida, cerrando el año pasado a 380 millones de dólares. Y si vemos los últimos 5 años, el acumulado fue de 1.380 millones de dólares de déficit, de los cuales las fuerzas públicas acumuló 801 millones de dólares cubiertos enteramente con recursos del Tesoro, con impuestos. Por su parte, el Magisterio Nacional acumuló en esos 5 años 579 millones de dólares aproximadamente. Este déficit fue cubierto por los recursos excedentes del programa civil, que está compuesto por justamente administración pública, magistrados judiciales, Magisterio Nacional y docentes universitarios. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una medida de lo que el Estado gastó solo en el año 2024. Por un lado, gastó en concepto de gratificación anual, que es la bonificación, sería un aguinaldo para el jubilado, que es cubierto con recursos del Tesoro. De 54 millones de dólares fue en ese año, más los 180 millones de dólares que fue en concepto de cubrir déficit de fuerzas públicas. Eso suma 234 millones y eso equivale a aproximadamente 9,1% de un aporte implícito sobre toda la masa salarial de la caja fiscal. Siguiente. Y esto muestra cuál es el resultado de este esquema, que pocos se jubilan, pero todos pagan en el sentido, pero ya desde el punto de vista del país, ¿verdad? Vemos que solo 2,7 de cada trabajador, de los trabajadores ocupados, aportan a un sistema de jubilación. Es decir, el resto ni siquiera tiene la posibilidad futura de una jubilación. Y eso contrasta con la cantidad de recursos del Tesoro que fueron destinados en los últimos 10 años, de más de 1.400 millones de dólares para fuerzas públicas, por ejemplo. Que hoy ya su gasto, prácticamente solo el 30% del gasto que demanda las fuerzas públicas es cubierto con cotizaciones propias de los sectores, de ellos, ¿verdad? El resto es totalmente 70% cubierto con recursos del Tesoro. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Luego de la última reforma del 2003, se produjeron otras tantas reformas, pero en el sentido, digamos, contrario
a las expectativas demográficas y a las condiciones de un sistema solidario. Se fueron creando más de 12 regímenes especiales con parámetros más ventajosos entre unos y otros. Sin embargo, el financiamiento se mantuvo exactamente igual a través de una misma tasa del 16% para todos los sectores. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos básicamente los principales parámetros que hoy presenta el sistema y que son muy diferentes en todos estos sectores que ven ahí. Tenemos administración pública, que estos son parámetros para la jubilación ordinaria. En la administración pública nos jubilamos ordinariamente con al menos 62 años y con unos aportes mínimos de años de 20 años que pueden ir hasta 40, hasta lograr el 100% de la tasa de sustitución. En el caso de Magisterio Nacional, docentes universitarios, militares y Policía Nacional, como ven ahí, la edad mínima no es un requisito y básicamente solo tienen el requisito de los años de aporte. Y también unas tasas de sustitución bastante más elevadas que el resto. A eso se suma que en el caso de fuerzas públicas, la base de cálculo que es la base que se toma como el historial salarial de la persona cuando estaba activa. En el caso de fuerzas públicas se mira directamente lo que está ganando el activo en esa misma jerarquía. Y eso da jubilaciones inclusive mayores a las que está recibiendo el activo ya por productos de actualizaciones que otra vez se aplican sobre esos montos. En cambio, en el resto de los sectores, esta base de cálculo observa los 5 últimos años, el promedio de los 5 últimos años recibidos como remuneración en la etapa activa, ¿verdad? Excepto el personal de blanco, que con la última reforma quedaron en los 3 últimos años. Siguiente, por favor. Y aquí se ve más que nada la relación activo-pasivo que hay dentro de cada uno de los sectores. Es una relación bastante baja. En general, para la caja fiscal solo tenemos casi 3 cotizantes por cada jubilado. Y eso, si uno hace un cálculo rápido, en un sistema de reparto, estas 3 personas están cotizando 16%, apenas nos da una tasa de sustitución del 48%. Sin embargo, el sistema está dando tasas mucho mayores, al 80%, inclusive 100%. Eso es lo que más presiona, digamos. Siguiente. Y aquí las nuevas jubilaciones que cada vez van ocurriendo a edades más tempranas. Esta es una muestra del año 2024. Y si sumamos la parte del círculo de las partes de color azul, vemos que el 60% de los nuevos jubilados en el 2024 tenía menos de 55 años de edad. Y mayormente vienen de estos sectores que no tienen edad mínima, ¿verdad? En el caso de acá, coincidentemente, los 3 sectores tienen una jubilación, una edad promedio de 52 años. Es lo que se observa en promedio. Pero en el caso de Magisterio Nacional se ve que se jubilaron incluso con 44 años. Y en el caso de las fuerzas públicas, en el 2024 hubo personas que se jubilaron con 35 años de edad. Siguiente, por favor. Bueno, estos son ya... de trabajo, de edad. De edad, exactamente, sí. Y estos son ya los perfiles por edad de los jubilados, de los nuevos jubilados que se dieron en el año 2024. Ahí vemos, por ejemplo, en el primer gráfico, administración pública, en promedio se retira a los 60 años. Entonces, esa sí ya es una edad adecuada, digamos, de retiro. Por eso también vamos a ver que la reforma no propone justamente tocarles a administración pública, ¿verdad? Ya de por sí tiene edades adecuadas. En el caso de personal de blanco, si bien ellos legalmente accedieron a unas tasas, a unos parámetros mejores en su última reforma, por la naturaleza misma de la profesión, ellos tienden a quedarse más tiempo. Entonces, en promedio se ve una jubilación alrededor de los 60 años, ¿verdad? Entonces, eso tampoco nos preocupa, por lo cual tampoco proponemos tocar directamente a ellos la edad. En el caso de Magisterio Nacional, sí ya se observa 52 años, como decía. Y docentes universitarios tampoco tienen una edad mínima. También a ellos le ponemos la edad mínima para igualarle a los docentes, pero no van a ser afectados porque de alguna manera se van a seguir
jubilando a edades de 60, 61 años, como bien se ve ahí, ¿verdad? Es por la naturaleza misma del docente universitario. Siguiente, ahí tenemos magistrados judiciales. Magistrados judiciales también tienen una edad relativamente baja de jubilación, pero es más también porque el grueso está compuesto por esas carreras de menor jerarquía, digamos, fiscales y otros actuarios. Pero los que son así, los magistrados en sí, tienden a jubilarse ya a más de 60 años de edad. Y bueno, y en el caso de Fuerzas Armadas, ahí vemos también, en ambos casos, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, más del 60% se jubila con menos de 55 años. Siguiente. Y a partir de aquí tenemos unas proyecciones de la situación fiscal, financiera y actuarial de la caja fiscal para el escenario base, que es el escenario en el que no hacemos ningún tipo de reforma y todo continúa igual. Siguiente, por favor. Aquí este gráfico nos muestra el gasto previsional que ya no se cubre por aportes por cada sector en el periodo 2027, 30, 31. Ese periodo lo vemos porque justamente la ley si se aprueba este año, justamente entra en vigencia a partir del 2027, entonces estamos viendo cómo se comportarían los flujos en los primeros 5 años de implementación. Y ahí ya vemos que si no hacemos nada en ese periodo, en el caso del Magisterio Nacional, el 78% del gasto ya no va a ser cubierto con sus recursos, va a tener que requerir recursos del Estado. Exacto, para los jubilados. Luego, ahí en el cuadro vemos, por ejemplo, el año a partir del cual ellos empezaron a entrar en déficit de flujo, digamos, anual. En el caso de personal de blanco, todavía está, digamos, medianamente lejano al 2033. Y eso también es un reflejo de que por naturaleza se van jubilando a partir de los 60 años. Entonces, por eso no proponemos tocar parámetros ahí. En el caso de administración pública, sí, ya vemos cercana, alrededor de este año ya entrarían en déficit de flujo de este año. Es decir, los gastos de este año probablemente ya no se lleguen a cubrir totalmente con sus propios recursos. Sí, tienen unos recursos excedentes acumulados que esos se van a ir utilizando eventualmente para cubrir el déficit. Y bueno, el resto de los sectores sí ya están deficitarios. En el caso de Fuerzas Armadas, ya inclusive, bueno, ellos partieron deficitarios, inclusive luego de la reforma del 2003 continuaron y empeoraron la situación. Y en el caso de Magisterio Nacional también ellos ya estaban en déficit en ese momento. Siguiente. Este es más que nada un gráfico ilustrativo de cuánto deberían ser las tasas de cotización hoy, dado los beneficios legales que promete el sistema. Y varían mucho entre sectores por las diferentes condiciones. En general, hoy aportamos todos 16%, pero si queremos una tasa de equilibrio sería incluso superior al 80% en general. Pero esa tasa inclusive es mayor al 100% en el Magisterio Nacional, en Fuerzas Públicas y Fuerzas Armadas. Entonces es una tasa de aporte que es prácticamente inviable, ¿verdad? Entonces no se ve solo tasas de aporte, sino se ven otros parámetros más fuertes que son los demográficos que tienen que ver con los años de edad y de servicio. Siguiente. Básicamente, nomás para aclarar, no alcanza con ajustar el aporte que uno hace. Si uno dice vamos a subir del 16% a 20, 25, 30, no va a cerrar el aguja. Si no hay edad. Así es. Edad es la clave. Así es. Bueno, ahí tenemos unos resultados de cómo van evolucionando los recursos ahorrados por el programa civil. Vemos que al 2024 cerrábamos con un patrimonio de más de 700 millones de dólares. Gran parte de ellos están colocados e invertidos y una parte está depositado en el Banco Central del Paraguay. Estos recursos se utilizan para cubrir el déficit de los sectores deficitarios del programa civil, que en este caso ya es Magisterio Nacional, también docentes universitarios que ya están en déficit y magistrados judiciales. Entonces,
de acuerdo al ritmo en el que se van jubilando, estos recursos van disminuyendo, vemos que van disminuyendo aceleradamente y esperamos, se estima que alrededor del 2028 estos se agotarían, por lo cual pasaría a requerirse cubrir todo ese déficit por parte también del Estado. Y en la tabla de al lado, por ejemplo, vemos que al 2028 el programa no civil, es decir, fuerzas públicas, llegaría a más de 230 millones de dólares en déficit cubierto por el Estado. Y en el caso de programa civil, solo en ese año ya alcanzaría más de 440 millones de dólares. Esos dos sumados, alrededor de 680 millones de dólares, pasarían a ser cubiertos por el Estado si es que no se realizan ningún tipo de medidas. Siguiente. Y aquí hay una equivalencia de cuántos serían esos 683 millones de dólares que gastaríamos en recursos públicos en el 2028 y el costo de oportunidad de destinarlo a acciones estratégicas del Estado, como por ejemplo hospitales de alta complejidad. Según el valor, vemos que se podrían construir 10 hospitales de alta complejidad, 350 centros educativos se podrían refaccionar, 3.200 kilómetros de pavimentación asfáltica. También se podría financiar el 86% de la pensión para la población de adultos mayores y 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario. A eso equivaldría ese gasto que tendríamos de no hacer ningún tipo de medidas. Siguiente. Esto ya sería lo último. Siguiente, por favor. La propuesta de reforma básicamente apunta a 3 pilares fundamentales, que es, en primer lugar, la sostenibilidad financiera, de apuntar a una viabilidad financiera y social del sistema que permita cubrir los beneficios no solo de las presentes generaciones, sino también de las futuras. También la equidad, es decir, que todos los cotizantes tengamos las mismas condiciones para acceder a los beneficios. Y la suficiencia en el sentido de entregar beneficios adecuados a lo realmente cotizado y que eso realmente sea un resultado de la historia laboral cotizada por los trabajadores. Siguiente, y este ya es el último slide. La reforma, entonces, apuntando a esos principios, básicamente se compone de 4 puntos principales. En primer lugar, apuntamos a ordenar un poco el acceso a la jubilación, estableciendo una edad mínima para esos sectores que hoy no cuentan con ese requerimiento. Es decir, para Magisterio Nacional, docentes universitarios, policías y militares. Y establecer una regla de acceso gradual a la jubilación. Permitir que se jubilen de manera extraordinaria a partir de los 57 años de edad y de manera ordinaria a partir de los 62 años de edad. Y estableciendo también unos incentivos que se puedan alinear para que los cotizantes puedan seguir aportando más tiempo en sus sectores. Entonces, en ese sentido, entre alineación de aportes y beneficios, lo que se propone es el ajuste del aporte obrero patronal, incorporando un aporte del 3% para el Estado, que es el patrón en este caso, y para los trabajadores del 16 al 19%. También vemos las tasas de sustitución, que, como decía, lo que apuntamos es a generar los incentivos para que ellos puedan ir acumulando mayor proporción de tasa de sustitución conforme vayan quedándose más tiempo. Es decir, no es que se van a jubilar a los 62 años, sino que van a poder jubilarse antes, pero con una tasa reducida, que inclusive la fijamos en 78%, y ahí, para que tener en cuenta, 78% inclusive sigue siendo alta comparado a las tasas que se ven en la región en sistemas similares al nuestro de sistema solidario. Se ve una tasa incluso del 60%, es el promedio. Paraguay está entre los países con tasas de sustitución mucho más altas. Entonces, ahí es que proponemos 78% y ese esquema gradual de acumulación de tasas de reemplazo. Luego, también apuntamos a corregir inequidades en cuanto a la equiparación que mencionaba que se da en las fuerzas públicas, de manera que se pueda realmente no ver lo que está ganando el
el activo actualmente, sino realmente ver el historial de los salarios que percibió ese jubilado. Y también establecer una base de cálculo homogénea, ¿verdad? Establecer un promedio histórico de los últimos 5 años para calcular ese beneficio a entregarse. Y finalmente también reglas para actualización de estos beneficios. Actualmente los beneficios del programa civil de estos 4 sectores de administración pública, Magisterio Nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, todos ellos se actualizan según el índice de precios al consumidor. Sin embargo, las fuerzas públicas lo hacen por la variación del salario mínimo legal. Entonces, lo que nosotros proponemos es uniformar a todos y establecer el salario mínimo legal como una referencia uniforme para todos, que es básicamente son proporciones muy parecidas al índice de precios al consumidor, solo que son tomados diferentes periodos de tiempo. Pero de esa manera también apuntamos a cumplir con un mandato constitucional que en el artículo 103 de la Constitución Nacional establece que las jubilaciones deberán ser aplicadas en cuanto a actualización con el mismo mecanismo que se le aplica al funcionario en actividad. Pero ¿qué pasa? Los funcionarios en actividad en general no tenemos un mecanismo de actualización de salarios, como sí lo tienen las fuerzas públicas, que sus salarios ya están indexados al salario mínimo. Pero entonces, en ese caso, la Corte ha declarado inconstitucional el IPC, porque no es ese es el mecanismo que se utiliza para actualización de los salarios del sector público. Entonces ahí tomamos como referencia lo que sí se observa, que es en el caso de fuerzas públicas, que es el salario mínimo, y proponemos eso uniformar para todos. Y finalmente un tope a la actualización de esos beneficios, es decir, en relación al 25% del salario mínimo. Eso va más para aquellos jubilados que perciben pensiones muy altas, que son realmente mínimas, pero a lo que apuntamos es a que no sean muy desproporcionadas, que en una actualización de un año sean más de 1 millón, porque hay casos que reciben por actualización una adicional de 1 millón o más de 1 millón de guaraníes. Entonces ahí proponemos que sea hasta el 25%, que está alrededor de los 700.000 este año. ¿Puedes dar un ejemplo de esa inquietud? Como las fuerzas públicas cobran lo mismo de los activos, ¿cómo se aplicaría eso? Con la propuesta de reforma ya no se vería el mismo salario, sino se vería el histórico del mismo trabajador. O sea, cuando yo militar me retire, veo... No, ellos siguen igual. Ellos ya no se les toca en ningún sentido. A los nuevos jubilados, van a haber 2 indexaciones en la transición. Sí. Pero para los que ya están jubilados, ellos van a seguir cobrando a la par que los activos, como es ahora. Así es. Así es. Que hasta esa inquietud que está surgiendo en la fuerza pública es que le van a tocar. No, eso ya son derechos adquiridos, ya tienen, no nos vamos a meter en eso. Pero Así es. sí. Militares, en este momento yo soy policía retirado, está prácticamente en pie de guerra. ¿Por qué? Porque le afecta bastante esta modificación de esta ley y también la equiparación de sueldo de los activos con los retirados. Cada año hay, por ejemplo, un porcentaje de pérdida de la moneda, por decir, vamos a decirle, y va subiendo 1,5 o 2%. Y en ese caso, ya pierde, al testar el artículo 12, los derechos adquiridos pierde en este caso. Hay que modificar, en el caso de la Policía Nacional y Fuerzas Militares, algunos artículos de la ley correspondiente, tanto a los militares como a la policía, que es 7280, que hace poco aprobamos la modificación, la modernización de la Policía Nacional. En ese caso hay que tener en cuenta eso porque perjudica bastante. Y yo, policía retirado, que cada año voy cobrando de acuerdo a la suba también a los activos. Y la policía ahora, pues, tenemos más de 20.000 nuevos suboficiales, que está colaborando bastante. No creo que sea más el déficit tan grande así. Son 20.000 más nuevos que está colaborando con el fisco, ¿verdad? En cuanto a jubilaciones. Y eso es la preocupación que yo traigo acá, ministro. Apreciados colegas,
parlamentarios, señor ministro, si por favor proponemos un sistema de trabajo que podamos escuchar la culminación de la exposición de la compañera mesa de trabajo, luego le damos la palabra a todos los colegas que quieran intervenir, procedemos a tomar nota, apunte, entonces para darle un orden razonable a esta reunión tan importante. ¿Si están de acuerdo? ¿Ok? Entonces... Termina. Esta es la última presentación. Sí, ahí podría ir al punto de lo que señala el senador en cuanto a la actualización. Esto se va a seguir actualizando, no va a perder el valor adquisitivo. Hoy, Fuerzas Públicas se actualiza por la variación del salario mínimo. Eso va a seguir así mismo. Okay. Esa parte no hay que preocuparse. Sí. Ok. Tomamos nota de los colegas parlamentarios que quieren hacer uso de palabra. En uso de palabra, el presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez. Luego, el senador nacional líder Amarilla. Muchas gracias. De nada, un saludo al ministro de Economía y a todo su equipo, a los colegas parlamentarios. Y la verdad celebro esta reunión muy importante. Yo quisiera, en principio, una pregunta. ¿Cómo llegamos a esto? Para que la gente entienda. Porque es primordial, importante que la gente entienda. Esto está siendo transmitido en vivo y en directo, la gente está expectante. Entonces, técnicamente hemos escuchado. Pero es importante también decir, ¿cómo llegamos a esto? Después, si nosotros aprobamos esta ley de tener un déficit de este año de 380 millones de dólares, en el 2027, ¿cuánto sería el déficit? Porque escuché decir también que no es la solución definitiva. Ahora, si seguimos con esto, decía el colega senador Carlos Núñez, vamos a suponer, hasta en el gobierno de Santiago Peña van a ingresar 15.000 suboficiales. Lo vamos dentro de 20 años. ¿Qué va a pasar de ellos si todos se jubilan al final a los 45, a los 50 años? Hasta los docentes. Y nosotros vemos integrantes de las fuerzas públicas, por ejemplo, trabajar en las empresas de seguridad o pedir trabajo en las binacionales porque se jubilan muy temprano. Entonces tenemos que buscar una solución. Entonces, ministro, repito, y Liz, ¿cómo llegamos a esto? ¿Y cuánto sería el déficit si nosotros aprobamos la ley? Porque así como estamos entendiendo, esto nosotros todos lo estamos pagando. Anualmente este déficit lo estamos pagando. Y le decía al ministro que con los 370, 80 millones de dólares nosotros cubrimos el programa Hambre Cero. Con esto nosotros podíamos cubrir y nos sobra el programa Tecoponá y de adulto mayor. Con esto nosotros podíamos ampliar la cobertura sanitaria, la de alcantarillado sanitario, que creo que tenemos un 15 a 16%. Entonces, todo lo que podemos hacer con ese dinero, no solamente para los hospitales, sino en general. Así que esa es la pregunta, 2 o 3 preguntas. Muchas gracias, presidente. Sí, básicamente esta es la explicación de por qué llegamos acá. La última reforma en la cual se había tratado de uniformizar un poco fue realizada ya por el año 2003, en donde se establecieron algunos parámetros, entre ellos este 16% de aporte, que creo que era 14, se subió al 16%, y algunos otros parámetros que pusieron en una situación de equidad, digamos, a todos los que recibimos algún tipo de remuneración del Estado. El problema es que a partir de ahí, intereses sectoriales, que pueden ser válidos, cada uno pelea por su sector, empezaron a perforar las reglas establecidas de manera general para la jubilación y empezaron a salir leyes que hacen o crearon regímenes especiales con otro tipo. Lo único que quedó vigente es la cuestión del aporte. El aporte no se tocó, pero después, cuándo te podés jubilar, con cuánto te podés jubilar, etcétera, etcétera, todos ellos fueron originados en leyes que crearon regímenes especiales para diferentes sectores. Y eso no se hizo un análisis, así como estamos haciendo ahora realmente un análisis actuarial,
sino directamente fue una decisión, digamos, política, válida, pero política y no técnica, y fueron creando estos agujeros que ni siquiera proyectaban de que en el mediano plazo eso iba a tener un impacto enorme, como es la que tiene ya en el año 2025 de 380 millones de dólares. Entonces, el origen está en que cada vez que se hacen regímenes especiales se puede beneficiar a un sector, pero alguien paga la cuenta. Acá no existe almuerzo gratis, alguien termina pagando la cuenta. Y en este caso estamos pagando todos los contribuyentes que debemos poner de los impuestos, 380 millones de dólares por año en el año 2025, que de nuevo, el monto es enorme, pero, presidente, ese monto de 380 va a ser mucho mayor de acá a 2 años. Eso ya se puede ir por encima fácilmente de los 500, 600 millones de dólares si no hacemos algo en este momento. Básicamente ahora estamos en una situación igual al 2003, porque en el 2003, si ustedes se acuerdan, teníamos un Estado en situación de default selectivo, en parte porque gastaba mucho más de lo que recaudaba, y en el caso de la caja tenía un agujero enorme, la caja fiscal, se hizo la reforma. Ahora, por suerte, estamos en el lado contrario en términos de calificación de riesgo, somos grado de inversión, pero el problema de la caja fiscal es exactamente la misma que en el año 2003, así que tenemos que trabajar. ¿Cuánto quedaría si no llegamos? Creo que tenías... Sí. En los últimos 10 años gastamos 1.600 millones de dólares. En los próximos 10 años sería 9.700. 6 veces más de lo que se dieron en los últimos 10 años. ¿A cuánto se disminuye el déficit si se aprueba esta ley? Apuntamos a que sea entre 50 al 60%. Bastante. Muy bien. De los déficits proyectados. Sí, entiendo. Por lo general, solo quiero aclarar, por lo general este tipo de, digamos, esquemas de, no, estos esquemas de jubilación, por lo general financieramente no son sostenibles, ¿verdad? Porque uno trabaja 30 años aportando el 16% y después hay otros 30 años que uno vive recibiendo el 100%. Si uno mira 30 por 16 no te da 30 por 100%. O sea, siempre van a tener problemas, es lo que pasa en la mayor parte de los estados, ya sea en Europa, Estados Unidos, en cualquier lado no funciona este esquema, pero bueno, es un esquema que se basa en que van a haber más aportantes, cierto senador, de que hay más aportantes coyunturalmente ahora, pero esos 10.000 o 15.000 que podemos meter van a requerir 45.000 que entren para solucionar el problema de los 15.000 que se van a jubilar. Entonces no es lo sostenible esto en el tiempo, pero lo que tenemos que buscar es de que el deterioro no sea tan rápido como está haciendo ahora y de que se convierta en algo 9.000 millones, que puede ser casi todos los impuestos. Ya básicamente nos quedaríamos ni siquiera sin pagar sueldos, básicamente, si es que no hacemos nada. Muy bien. Senador Líder Amarilla, se le concede la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo al ministro y a su equipo técnico. Ministro, la palabra jubilación viene precisamente de júbilo, ¿verdad? Que la persona que ha trabajado 30 años de su vida pueda disfrutar el día de mañana una vida ya desarrollada, tiene su casita, tiene sus hijos, su familia, y en la edad más temprana posible pueda seguir disfrutando de su vida. Tiene como objetivo fundamental es que esa persona viva plenamente su vida después de años de sacrificio. Ese es el concepto principal de jubilación. Tenga su platita del cual vivir, del cual sobrevivir, del cual disfrutar el resto de su vida. Ese es el concepto de jubilación. Sin embargo, lógicamente, financieramente hablando, hay que hacer algo como Estado, como país, para poder sostener esto. Pero a mí me gustaría introducir 3 conceptos que no está previsto en este proyecto de ley. Primero, lógicamente, se entiende perfectamente lo que ustedes están proponiendo. De 57 a 62 años más o menos que se pueda jubilar, 35 años de servicio, básicamente, y en un máximo de un 80% de lo que, alrededor del 80% de lo que aportó, digamos, de su salario. Eso básicamente es lo que ustedes plantean y creo que es razonable en alguna medida. Pero hay otros conceptos que quiero incluir, como por ejemplo la famosa ley Pareto. De 10 millones de dólares, estoy seguro, de un monto total, el 20% de lo que
es el problema máximo de lo que se gasta. El 20% es del 80% del problema. La famosa ley Pareto, en pocas palabras, ustedes los economistas manejan mejor. Gente que gana demasiado mucho dinero, personas que sus salarios son muy altos. Personas que ganan sus salarios muy altos tienen que ponerse un límite, presidente. Por ejemplo, no tenemos que afectarle a estos pobres trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos. Estos cobran el 80, 90 y 100% también, ¿por qué no? Puedo asegurar que no está ahí el problema. El problema está en esa gente que ganan 30, 50, 60 millones de guaraníes mensual y se jubilan con esos montos. Yo creo que tiene que ponerse un límite hasta 5 salarios mínimos, por ejemplo. Todos nosotros y una gran cantidad de funcionarios públicos no tienen que cobrar más de 5 salarios mínimos para jubilación. Se supone que esa persona ya no tiene costo de producción, ya no se va a trabajar, ya no se necesita comprar ropa nueva, no tiene más costo para producir ese dinero para producir. Hay que poner un límite, presidente. 100% que cobren, por decir 100%, puede ser 80%, no hay problema. 100% pueden cobrar hasta los que ganan 2 salarios mínimos. Mayor a 2 salarios mínimos, por ejemplo, desde 5 salarios mínimos, que se ponga un tope. Estoy hablando sin excepción, funcionarios de banco, congresistas, todos. Nadie gane más de 10 millones de guaraníes en jubilación. Si eso representa 25%, que sea 25%. Si eso representa 20% de su salario, no importa. Pero que nadie se ponga un tope. Eso es un concepto que quiero proponer. Y segundo concepto, los que tienen 2 o 3 jubilaciones. Por ejemplo, le conozco a un señor que fue juez, se jubiló como juez, se jubiló como docente y se jubiló como parlamentario. 3 jubilaciones cobra. Yo quiero saber, si vamos a ir al concepto de que ingrese su platita para que pueda vivir, ¿por qué 3 jubilaciones tiene que cobrar si es el único patrón es el Estado nomás otra vez el que paga? Yo sé que trabajó y se merece, pero si vamos a irnos del punto de vista de que el Estado tiene que garantizarle una calidad de vida el resto de su vida, entonces tiene que cobrar una jubilación nomás de esos 3 que él tiene. Entonces, acá hay gente que cobra 3 jubilaciones. Eso no se va a poner límite. Vamos a respetar el concepto de que esa persona tiene que vivir bien, dignamente el resto de su vida. Si es eso, entonces tenemos que pagarle uno nomás de esos 3 trabajos que tenía. Entonces, unificar la jubilación, porque el concepto, repito, es que el resto de su vida viva bien. Entonces, ahí también poner límites. Si vamos a tener 2 o 3 jubilaciones, aunque haya trabajado la persona, porque el concepto, repito, es que viva bien el resto de su vida nomás. Entonces eliminar lo que son 2 o 3 jubilaciones del Estado paraguayo. Límites hasta 5 salarios mínimos máximo, reducir. Esto es muy difícil porque los que toman las decisiones son los que ganan estos salarios. Todos nosotros los que tomamos la decisión somos los que ganamos estos salarios. Entonces es muy difícil, pero ese es el concepto válido, presidente, y les puedo asegurar que ahí está, la plata grande está ahí. Porque hay una ley que dice que hasta ahora no se cumple, que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Nadie puede ganar que el presidente de la República. Esa misma ley, los presidentes no se cumple en la actualidad. Hay funcionarios que ganan más que el presidente de la República. Esa misma ley no se cumple. La ley Godoy. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y la misma cosa se tiene que aplicar para el caso de funcionarios, de los jubilados, presidente. Y por último, dice también que en caso de que no cumpla todavía 62 años, pero ya tiene más de 35 años de servicio, se le podría compensar para que llegue a un 100%. Ese sería más o menos el premio que recibiría la persona si ya trabajó más de 35 años, pero todavía no cumple 62. Entonces ya va por los 40 años de servicio, entonces se le podía aumentar hacia arriba hasta que llegue a un 100%. Ese sería su premio a la persona, básicamente, ¿verdad? Que también estoy de acuerdo con eso, presidente. Conclusión, entonces, estos 2 temas, presidente, quiero incluir. Que se ponga un techo al monto, repito y repito, límite en el monto de la jubilación. Te 10 millones de euros, ¿cómo te diramos, ministro? Jubilación, jubilado, ya 10 millones. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo 5 salarios mínimos, que son 5 por 3, 15 millones. Alguien que gana 40 millones de guaraníes mensual o 50 millones, que se jubile con un 15. Y va a vivir bien. Pues se supone que ya acumuló casa propia, ya acumuló estabilidad en su momento cuando estaba trabajando. Esos 2 conceptos son los que quiero incluir, presidente. Gracias. Contesto, sí.
El artículo 6 establece justamente un tope máximo de jubilaciones, que en este caso es el salario del contralor, que está alrededor de 22 millones en este momento. Actualmente puede llegar a 26 con todos los beneficios. Apuntamos que sea 22. Entonces hay un límite. Podemos discutir si ese límite está muy alto todavía o no. ¿Perdón? Eso no tenemos. Lo que sí es que por lo general se jubilan con un adicional que es la parte de docentes, ¿verdad? Eso sí, hay gente, magistrado más docente o funcionario público más docente. Por lo general hay 2 jubilaciones que yo sepa como máximo, 3 ya no desconozco que haya, pero podemos verificar. Sí, parlamentario más docente, o sea, siempre, porque el otro ejercicio que uno puede hacer, por lo general es la parte de docencia y uno va aportando por la parte de docente. Entonces, por lo general tienen, creo que 2 jubilaciones como máximo. El otro tema que mencionaste, senador, es la cuestión de que el problema está en los que ganan mucho y no en los que ganan poco. Quiero dar algunos números de cuál es el promedio de jubilación de algunos sectores. Y son los sectores que tienen más problemas. Policía Nacional, promedio de jubilaciones 8.700.000. Es promedio, o sea, por debajo de 10, pero es uno de los que tiene más grande el desequilibrio. Militares, 8.800.000, también por debajo de 10, pero es uno de los que tienen los grandes desequilibrios. Magisterio Nacional sí que 5.200.000 de promedio, o sea, acá no, el desequilibrio no está en las grandes jubilaciones a priori por estos números, porque las jubilaciones promedios son todos por debajo de 10, pero las condiciones de jubilación son las que están creando básicamente el agujero. Se jubilan muy temprano y no hay suficientes aportantes para cubrir estos 5.200.000 o 8 millones que se están jubilando. El monto de la jubilación es un problema, pero el problema está, como dijimos ya anteriormente, si hay un parámetro único que explica el desequilibrio que tenemos, es que no existe una edad mínima donde se jubila la gente. Eso tiene que quedar claro. Podemos acotar la jubilación máxima, podemos subir el aporte, podemos hacer muchas cosas, pero si no hay una edad mínima, esto va a continuar siendo insostenible. Es claro, te lo dicen los cálculos actuariales, es algo técnico, esto no es una decisión política que tenemos nosotros. ¿Me permite un concepto que se me olvidó, presidente? Brevemente, por favor. Brevemente. No. Los jubilados, en cualquier país, los jubilados se jubilan para que se vaya a su casa. La gente que están entrando en edad laboral, 18, 20 años, tienen que trabajar a algún lado. El Estado le tiene que ofrecer algún trabajo. Los jubilados ya no deben ser contratados ni nombrados en la función pública, presidente, porque si no, no se produce el círculo, de rotación de la gente que van entrando en edad laboral. Eso nomás, presidente. Gracias. Muy bien. Apreciados colegas, tiene el uso de palabra el diputado José Rodríguez, le sigue luego la diputada Rocío Vallejo. Muy buen día para todos, señor presidente, distinguidos parlamentarios, señor ministro, a todo su equipo, buen día. Respondiendo nomás a la pregunta del senador, ahora la Corte Suprema de Justicia ya estaba rechazando la acción de inconstitucionalidad que anteriormente se les habilitaba otra vez para que ellos puedan entrar en la función pública. Eso por un lado. Por otro lado, ampliando la pregunta nomás del senador Basilio Núñez, 380 millones de dólares ahora el déficit, señor ministro. Con esta ley, si se aprueba obviamente, con esta ley entonces nosotros bajaríamos al 50-60% en el transcurso del tiempo el monto de esos 380 millones de dólares. No tendríamos ya una solución como para poder bajar más, o de acuerdo a lo que dijo la señora directora, en 10 años sería otra vez 9.000 millones de dólares, y esto es como una bola de nieve. Esto después en el 2033 ya van a venir los de blanco, o sea, esto sería presentar ahora, aprobar y después en 5 años presentar otro proyecto de ley. No tendríamos algo ya a largo plazo. No, porque reducir a cero implicaría llevar los años de jubilación a niveles extraordinariamente
que no tienen sentido. No tienen, sí, claro, acá tenés, de nuevo, o sea, habría que subir los niveles de jubilación más allá de los 62, los aportes más allá de 19, el aporte del Estado más allá de 10, o sea, no hay. Por eso yo dije de que tenemos que ser conscientes, este esquema luego no es sostenible per se. Lo que hay que tratar de hacer es que el deterioro a lo largo del tiempo sea más o menos sea más o menos razonable, de tal manera que no ocurra lo que ocurre ahora, que cada año son casi 100 millones de dólares más que va subiendo. Ese es el problema. Entonces, volvemos con esta reforma, y eso que es 380 de ahora, del año que viene es más, pero digamos el 380, bajamos a 190 y a partir de ahí que se quede más o menos alrededor de 200, eso es algo manejable. Por los próximos 7 años podemos dejar 200 y después revemos un poco qué podemos hacer más adelante, pero ahora esta es la hemorragia y corremos riesgo de colapso realmente, porque 380 millones de dólares con el esquema que tenemos actualmente, que elegimos como sociedad tener este 10-10-10, no va a alcanzar para cubrir hambre cero o los medicamentos u otras necesidades que tiene el Estado. Excelente. Diputada nacional Rocío Vallejo tiene uso de palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todas las autoridades presentes, a los colegas. Bueno, se habló al principio, creo que usted, ministro, mencionó el cálculo actuarial y, bueno, un pedido concreto es si nosotros podemos acceder a esos datos, ¿sí?, del cálculo actuarial para también ver. Bueno, de alguna manera contestó una de mis preguntas, dijeron que esto palia un 50-60% del problema. Y usted ahora le puso un plazo a 7 años, es decir... No, dije nomás 7 años. O sea, tengo que ver el cálculo actuarial, por favor, claro. No tomen tan literalmente. Bueno, pero es un dato demasiado importante. ¿En cuánto reduce el problema y por cuánto tiempo debería volver a verse? O sea, si hay incluso una proyección para lo que tendríamos que tener en cuenta en los próximos años y en cuántos años, ¿verdad? Ahí podría complementar un poco, senadora. Gracias. Próxima. Manifestando. Sí, esa reducción del 60% nosotros vemos que se da hasta unos 15-20 años. Si bien sectores específicos como personal de blanco, sin reforma, o sea, que va a continuar así, llega al 2033 ya con déficit. De igual manera, todo eso junto con todas estas medidas logra reducir ese 15-20 años sería. Sí, 15-20 años. Luego ya eso empieza a hacerse más pequeño. Okay. O sea, eso sí tiene es mucho más que 7 años. Ok. Bueno, yo creo que un concepto que tanto ustedes como organismo técnico como nosotros los congresistas debemos repetir mucho es sobre los derechos adquiridos, porque eso es como lo que está generando una incertidumbre en aquellos que ya están cobrando. Dicen, no, ahora nos van a sacar todo ahora. Y se están difundiendo informaciones falsas y eso es demasiado importante no cansarnos de repetir, como decía el senador Colina hace rato. Entonces, bueno, podemos acceder a ese cálculo actuarial para también nosotros analizar eso. Bueno, como acá parte del equipo estuvimos participando en la comisión creada en diputados en su momento y los militares también estuvieron planteando un proyecto de reforma que realmente a mí me pareció muy bueno. Hay algo que acá no se corrige y es algo que se da en todas las cajas donde hay una participación tanto de los jubilados como de quien administra el dinero, y acá la propuesta es que solo Hacienda siga administrando el dinero. Por eso también se habla de alguna manera de una propuesta que sigue siendo inconstitucional por no abarcar la participación del sector jubilado, como es en todas las otras cajas, ¿verdad? O sea, la caja de jubilados municipales, donde ahora tenemos una catástrofe. Ojalá que la nueva presidenta, creo, de la Superintendencia de Jubilaciones disponga la intervención, pero, o sea, solo el Estado va a seguir administrando esto. O sea, esa es la otra pregunta concreta. Lo de los docentes se les va a descontar al 19 más 5.5 para IPS. Sería 24.5 para el docente. Así es. Es para el seguro de salud que hoy ya tienen vigente. Ok. Bueno, básicamente eso era, y si nos pueden acercar los documentos del cálculo actuarial. Muchas gracias.
No, nosotros abiertos a cualquier propuesta adicional que haya, siempre y cuando no implique, ¿verdad? Porque creo que eso dejamos en claro, vamos a subir impuestos para cubrir el agujero, Claro, sin hacer claro. nada, ¿verdad? Porque eso también escuchamos, no, que se suban nomás los impuestos para cubrir el agujero. No, acá hay un problema, no van a haber impuestos que alcance si esto sigue sin tomarse ningún Claro. tipo de medidas. Claro, de acuerdo. Pero después abierto a cualquier otra modificación. Y justamente una de las cuestiones que está atado a esto, aunque pareciera que no está, es la reforma que se hizo de la Superintendencia de Pensiones, porque también no es que el Estado va a poder hacer lo que quiera con los recursos que tiene remanentes, pequeños todavía que hay, pero remanentes todavía que hay principalmente del sector administrativo, porque ahora ya tiene un órgano supervisor en donde va a ver bien en dónde se van a colocar esos recursos y que esos recursos tengan la mayor rentabilidad. De hecho, nosotros estuvimos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Y hemos subido, aprovechando esta coyuntura de escasez de guaraníes, ¿verdad? Que hubo, hemos colocado al 11, casi 12% de los recursos de la caja fiscal. Imagínate que si no hubiésemos colocado a eso, que nos genera una renta enorme por próximos 5 años, ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos aprovechando esa coyuntura, manejando de manera profesional esto. De tal manera tener mayor rentabilidad de los recursos que todavía están ahí, pero se van a acabar. Gracias. Muy bien. Senador Nacional Dionisio Amarilla, se le concede el uso de la palabra. Antes que nada, buenos días, creo que este pacto es un pacto esperado hace rato. El anuncio del pacto es un anuncio que hace rato algunos esperábamos que se den. Si bien algunos lo quieren presentar como algo impopular, creo que los números por sí muestran de que si nos damos este paso, que por cierto puede generar alguna tensión porque habrán los que busquen un río revuelto, tenernos del lado de la historia y los que nos animan a tomar decisiones difíciles. Me parece a mí que no podemos renunciar a hablar con cantidad del presidente de la comisión permanente del tema y por sobre todas las cosas a darle claridad a los ciudadanos. No es un dato menor que nuestra caja hace un quinquenio atrás y tiene cerca de 1 millón de dólares a todos. No es la menor. Y hoy nos dicen, nos muestran que eso está en el torno de los 800. Se va a ir lapidando 380 millones de dólares de déficit para este año cerrado. Y lo que se tiene dice que en 2 años más podemos quedarnos sin esos recursos, en primer lugar. En segundo lugar, eso que quedó, no sé si de manera simbólica y de manera permanente, demuestra justamente que decisiones que se han tomado en diversos ámbitos han cambiado las reglas de acuerdo a la 2345. Yo, bajo el régimen de la 2345, recuerdo que efectivamente pasamos a aportar del 14 al 16%. Y eso da una proyección manejable, sostenible, sustentable, pero se fueron haciendo cirugías de vuelta a las reglas de juego para los sectores, la ponemos en regla de juicio, y a eso también se sumó la situación que se sigue dando, una práctica que tenemos que corregir entre todos en el sector público, que son los saltos en los últimos años de servicio del servidor público, el salario, por ejemplo. Viene con una escala de ingresos hasta cierto tiempo y después pareciera ser que en nuestro corazón se ablanda desmedidamente cuando entra en la renta cercana a la jubilación y los saltos se daban. Con la nueva ley de la función pública del servicio civil, eso se tendría que corregir y ojalá se corrija. No es lo mismo aportar sobre la base, se nos fueron al día de salario, pero tendría que haber estado para entender muy bien cómo se dan estos promedios. Y vienen aportando sobre una base de 5 salarios, 3 salarios, le saltan a 8 y se jubilan con ese promedio que impactan, que eran para elevar los montos de jubilación.
En lo referente al déficit de las fuerzas públicas, al déficit global que vamos a tener, bueno, yo también estoy contento que serán 4 o 5% de los ingresos tributarios, es una cifra administrable, manejable, $100 millones sobre 5.000 o 7.000 que se estima que recaudará el Estado, está entre el 3 y el 5%. Es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado, que aparte del aporte del 3% que se comprometa a partir del marco regulatorio planteado de aprobarse esta ley, porque a alguien se le tiene que encargar el resguardo de la soberanía, del territorio, por eso lo hace la Fuerza Armada, asumen riesgos, peligros que en otras funciones no se asumen. Hoy el crimen organizado ha permeado profundamente en ámbitos en donde uno muchas veces no lo es. Ustedes ya vieron en estos días cómo fue llevado del jopo el comandante del crimen organizado en una república de la región. O sea, esto no es jugar con nenes de pecho. Esto es jugar realmente con sectores que pueden dañar profundamente las naciones. Entonces, cuando nos dicen cómo corregir eso, bueno, tendremos que seguir asumiendo esos costos, nos gusta o no, porque entendemos que todos queremos tener una nación próspera en el siguiente siglo inclusive. Así que ministro y equipo, yo creo que la receta, más que otra cuestión, es de explicarle a los sectores, a las fuerzas públicas, esos cambios que se van a hacer, al magisterio, esos cambios que se proponen. Se puede uno acoger al régimen de jubilación a los 57 años a partir de este nuevo marco normativo, solo que la tasa de sustitución será menor, y si en el epílogo de su carrera lo que han recibido formación para seguir transmitiendo conocimiento, quieren hacerlo un quinquenio más, podrán llegar al 100% de tasa de sustitución. Se ve ese espíritu, ese compromiso, y eso aquí se definió como naturaleza del ejercicio de la función de la docencia universitaria. A los 62 años, después de 20 o 30 años de carrera, donde uno llega a la máxima jerarquía del ejercicio, claro que uno quiere seguir formando talentos profesionales y futuros hombres exitosos. Por eso, aunque tienen la posibilidad los docentes de retirarse probablemente a una menor edad, no lo hacen, pues, reitero, en el epílogo muchas veces uno va, así como en el ejercicio de la profesión, justamente acrecentando su competencia, su posibilidad de transmitir eso de la actividad. Y también en el mundo de la medicina eso es muy normal. ¿Quién va a querer irse a tratar complejas enfermedades con gente que se está recién iniciando la profesión? Pero si no hacemos esta cirugía, no sé si es cirugía, es apenas realmente un tratamiento post quirúrgico. Bueno, hagámonos responsables también de lo que se viene. No es una cuestión que podemos seguir postergando a buena hora esto. Nosotros leíamos en los últimos años de la facultad, me va a confirmar esta colega Loera, cuando estudiábamos la cátedra de Problemas Económicos del Paraguay, que la reforma de la caja fiscal profundamente desde hace 30 años se viene hablando. Nos contaban de que la ley de 1909 de organización administrativa, creo que se había aprobado, buscaba ordenar justamente estas reglas de juego. Nos contaban también de que en época de guerra, inclusive el fisco tuvo que utilizar estos recursos para fondear a la nación y adquirir armas. O sea, sabemos muy bien de los problemas que se vieron a lo largo de los años. Y ahora empezaríamos con una nueva regla de juego, 3% de aporte estatal, mayor contribución de los activos, sinceramiento y un poco también
resinceramiento de los ajustes que se dan para ciertos sectores. Y bueno, hagamos todo el sacrificio y dejar también en claro para la gente que está viendo que en lo que respecta a nuestro sector no entra dentro de esto porque tenemos una carga independiente que a corto plazo también va a traer en este ámbito una reforma porque evidentemente tampoco podrá soportarse que a los 55 años se sigan concediendo jubilaciones y en nuestro caso sí que es mucho más grave por el número de contribuyentes definido por la arquitectura constitucional. 125 nomás son los que aportan y se van sumando cada quinquenio nuevos beneficiarios. ¿Qué más se puede decir? Explicar a la gente hasta que entienda de qué estamos hablando y no postergar seguramente su discusión en muchos ámbitos. Y ojalá tengamos el acompañamiento de la gente, porque de no ser así, bueno, tendremos que hacernos cargo también de los déficits que no se pueden atacar. Gracias. ¿Alguna consulta, senador? Amén de su brillante exposición. Bueno, concedemos el uso de la palabra al senador nacional Carlos Núñez Agüero. Gracias, presidente. Nosotros aplaudimos esta presentación de este proyecto de ley. Sabemos perfectamente que hay déficits en la caja fiscal. Perfectamente, eso es indiscutible. Este proyecto de ley tiene que entrar una vez que termine el receso parlamentario en plenaria, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ahí va a pasar a ambas comisiones. En mi caso, yo soy relator de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Fuerzas Públicas y estoy con el presidente de legislación, el senador de Lima y Dana, también, que son las comisiones más importantes para dictaminar. Una vez dictaminado esto, pasa a plenaria y ahí ya entonces vamos a discutir. Yo creo que hay 1, 2 o 3 artículos nada más polémicos, era que vamos a ir viendo cómo zanjar, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a volver a hablar por las fuerzas públicas. Uno se recibe a los 24 años, aporta 30 años, ahí ya es 54 años. Y algunos va 33 años, otros 35 años. Ya va en su casa a los 60 años, 59 años. En mi caso yo pasé a los 55 años. 30 años parado en la calle, como decía el senador Dionisio Amarilla. De repente fallece en un auto de enfrentamiento con la gente de FP o otros lados que hay narcoterrorismo también acá en Paraguay, que yo siempre traigo eso en colación en plenaria y a lo mejor me tienen ojo los narcotraficantes, pero no importa eso. Justamente me ofrecieron seguridad en mi casa y rechacé. Ya alguna vez cuando te dice venga, ahí ya no va a ser más útil acaso de la tierra y ya está. Entonces, nada más eso quería aportar más, ¿verdad? Para que se tenga en cuenta las fuerzas públicas. Y los docentes yo respeto bastante, ¿verdad? Nosotros nos jubilamos a los 60 años, 57 años. Después de muchos sacrificios van en sus hogares, como decía Dionisio Amarilla, el líder Amarilla, queriendo pasar los últimos tiempos con su familia. Y los derechos adquiridos, usted ya dijo perfectamente, esto me tranquiliza mucho más todavía, ¿verdad? Que voy a reunirme, ahora están los 4 presidentes de círculos militares y policía, me están llamando para irme también junto a ellos y me voy a ir a partir de acá, terminado esta reunión tan importante, ministro, voy a ir a hablar con ellos para que usted también el proyecto de ley que completo que está pidiendo acá la diputada Vallejo, ¿no? Usted sí pidió, Vallejo, sí pidió la copia, tengo también yo la copia. De acuerdo, presidente, totalmente acá, pero vamos a corregir
en las comisiones y en plenaria otras cosas más. Gracias, ministro. Gracias, senador. Muy bien, si es que no hay otro colega parlamentario, algún representante del Ministerio de Economía, ministro. No, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar. Abierto al diálogo, como dijimos, ¿verdad? Así que no pretendemos que sea una ley perfecta. Yo creo que podemos contribuir, ya sea la diputada Rocío Vallejo puede traer también el aporte que hicieron los que presentaron y vamos a ver qué podemos hacer. El punto es que primero seamos conscientes de que este es un problema que ya no es sostenible. Es demasiada plata y no solamente demasiada plata, sino creciendo muy rápidamente. Entonces tenemos que actuar rápidamente también en esto. Así es. Muchas gracias, ministro. Brevemente, antes de culminar, se ha tomado apunte, nota de todo lo solicitado por los colegas parlamentarios que van a ser remitidos vía notas oficiales al Ministerio de Economía y así también aprovechamos para solicitar la respuesta a esas misivas de manera pronta y oportuna, de manera tal que la Comisión Permanente pueda analizar y seguir estudiando este tema tan sensible e importante. Se agradece infinitamente a los colegas parlamentarios que han hecho el esfuerzo de poder asistir y participar activamente en esta reunión de trabajo, en esta mesa de diálogo tan importante. Señor ministro, realmente reconocer su predisposición y el de su equipo de trabajo, aprovechar particularmente a título personal al viceministro Lovera, a la viceministra Andrea Picasso, que siempre nos distinguen con su trato y con su atención cada vez que requerimos de algún tipo de información. Asimismo, ministro, resaltar su una predisposición nuevamente, porque este es un tema que debe agotarse en cuanto respecta al diálogo, al análisis, para poder clarificar algunos conceptos, algunas ideas, porque como bien se dijo, lamentablemente el senador Amarilla se acaba de retirar, en donde se malinforma y se utiliza de manera maliciosa con fines políticos que creo que realmente no hacen a la cuestión y hacen mucho daño, creando opiniones falsas, premisas falsas que de alguna u otra manera lo único que hacen es dificultar llegar a un claro y necesario consenso entre todas las partes. Se hace extensiva la invitación nuevamente. Mañana se estará procediendo mantendremos aquí en este mismo lugar la reunión con los diferentes representantes, con las diferentes organizaciones, especialmente de los docentes de la República del Paraguay. Entonces se repite la invitación. Y por último, antes de cerrar esta maravillosa reunión de trabajo, agradeciendo la presencia de todos, se otorga la palabra a la diputada nacional Jazmín Narváez Osorio. Colega presidente. Nada más para agregar que esto que estamos haciendo hoy es algo absolutamente necesario para el sostenimiento de nuestro sistema bancario. Y si bien es a lo mejor una medida que uno podría decir no nos va a aportar gran popularidad, Dios nos libre también de ser ministros o parlamentarios o mismos funcionarios que estén en la jerarquía de tomar decisiones en nombre del Paraguay. Dios nos libre de la cobardía de tomar como parámetro la aceptación o el rechazo. Es la calidad de vida y justamente esos derechos adquiridos de los que estamos hablando son los que están en riesgo si no se toman las medidas atinadas en el momento oportuno, y es eso lo que vamos a hacer ahora de la forma menos traumática posible. Entonces, mi compromiso de ser un agente socializador de la naturaleza real y del espíritu de esta mínima reforma que tiene la absoluta necesidad de ser aplicada cuanto antes. Eso en primer término. Y para finalizar, agradecerte, mi querido y apreciado ministro. Este viernes 2 de enero hemos arrancado el año con el presidente de la República y gracias a tus buenos oficios y a la reingeniería que nos permitiste hacer, hemos lanzado el Plan Central 3 y se ha firmado lo que vendría a ser el paquete 2, que va a favorecer a familias que no estaban conectadas. Y bueno, en nobleza olía, y quería también agradecerte públicamente acá delante de los compañeros parlamentarios esos oficios. Gracias. Ya terminó.
Ahora nomás la finalización. Broche de oro. Está siguiendo igual. Muy bien, a pesar de que le dimos día y fecha a otras delegaciones, ya tenemos 2 acá dentro del pleno. Pero le pedí a ellos también el respeto que imposible es recibirlo hoy, ¿verdad? Entonces, a veces la gente no entiende eso. Pero somos pues una línea que es un poco difícil, ¿verdad? Así que muchas gracias. No habiendo otro orador, creo. Te agradecemos, ministro. Pido, por favor, a la gente de la comisión pasarlo este formato que tenés. Y le solicito de desmembrar esto por institución. ¿Y cuántos años aguantaría cada institución en sus cajas? Porque van a venir por institución, o sea, por grupos, y mezclados no nos sirve. Entonces nos pueden dar la proyección de eso y a 10 años. No 5, a 10. Entonces todos en 10 están quebrados. Entonces, ¿para qué vamos? En 5 ahora están quebrados. En 10 los números cambian. Le mostré a algunos amigos que me pasaron algunos informes. Ustedes no van a creer que en 10 años, según dicen el déficit de estudio, lo que ha publicado el diario Última Hora, ellos han sacado más o menos están todavía en la facultad, pero han hecho un estudio que sería 1.600 millones de dólares en 10 años. Claro, que te dan 9.000 acumulados, da más o menos. Sí. Dan los 9.000, eso que dijiste. Así que eso sería, si nos puede facilitar, entonces nosotros, al tener eso, le vamos a dar las audiencias por grupo. Y la comisión le dio a la gente de la comisión tener los datos específicos por institución, por grupo y por años que va a poder aguantar eso. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Muchas gracias.